Bienvenidos al segmento Asesoría Integral. Resumir en 12 minutos, talleres con una duración de un día, 2 días o hasta una semana, depende del alcance metodológico en materia de formación de personal y la estructura organizacional. Podemos abordar diferentes parámetros. Cuando hablamos de capacitación y adiestramiento versus educación en formación, no estamos planteando un análisis semántico de estas palabras, sino principalmente de cómo aplicamos esta terminología a nivel de gestión para formar el personal dentro de las empresas. Cuando hablamos de diferentes metodologías y hablamos principalmente de tendencias de gestión en un marco legal venezolano. La capacitación y adiestramiento, la educación e información, un pilar necesario y fundamental para el desarrollo de las organizaciones. Cuando hablamos de capacitación, como un proceso continuo, sistemático y organizado para desarrollar los conocimientos a nivel de cada trabajador. Adiestramiento, todas las destrezas para desarrollar en el individuo todas las capacidades y competencias. Cuando hablamos de educación, todo lo relacionado a los aspectos morales, afectivos, es decir, de manera más extensa, la formación de estas personas. Y cuando decimos información, todos aquellos aspectos que desconocen los individuos que se les deben informar de manera oportuna y pertinente. La capacitación son metodologías que se pueden implementar y se deben desarrollar de manera científica y metódica para que de esta manera podamos establecer un marco regulatorio y un marco normativo para que de esta manera el personal tenga un perfil deseado. Principalmente minimizar la brecha entre el desempeño actual y el desempeño deseado, para de esta manera tener una exitosa función dentro de la organización. Vamos a hablar de manera macro. El subsistema de capacitación y adiestramiento a nivel de lo que es la gestión de recursos humanos establecen principalmente lo que es la capacitación y adiestramiento como terminología para el desarrollo metodológico. Los programas de educación e información basados en el sistema de gestión de seguridad y salud laboral, principalmente por unas leyes fundamentadas por el INSACEL. Estos parámetros, estos dos segmentos y estos dos subsistemas y sistemas de gestión, podemos unificarlo en un programa integral de formación laboral. Un programa de formación integral que puede partir de un manual de políticas, normas y procedimientos, pero también se puede hacer un programa de manera integral, dual y sistémica. Ahí existen diferentes marcos legales que debemos emplear, algunos de ellos, la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley del Ejercicio del Profesional de Relaciones Industriales, la Ley Orgánica de Prevención, Condición y Medio Ambiente de Trabajo, reglamentos específicamente el del Instituto Nacional de Cooperación Educativa. Lamentablemente, este último que acabo de mencionar, en la aplicabilidad es muy complejo porque a nivel administrativo de esta institución hay muchas variantes. Cuando hablamos de un contenido general para cualquier empresa, todo parte de la estructura organizacional de esa empresa. Tenemos que tener en claro que si esta empresa no tiene una estructura organizacional, se debe desarrollar todos los parámetros orientados a este aspecto. La formación no puede ser aislada a estos elementos. Su objetivo, su alcance, cuál es la estructura orgánica de la empresa, funcional de la empresa, y desarrollar estos parámetros que te permitan obtener objetivos y alcance de este programa de formación integral, donde establecemos principalmente la visión y visión de la organización como parte de la cultura organizacional, pero sin ninguna duda la estructura organizacional fundamental a nivel departamental, a nivel general, a nivel específico. Esto nos va a permitir conocer los cargos, quién los desempeña y de esta manera poder iniciar los diferentes diagnósticos que se deben abordar. Es decir, debemos conocer o desarrollar la estructura organizacional para de esta manera partir en nuestros análisis fundamentales. El análisis y diagnóstico, auditorías, es fundamental para recabar la información que te permite desarrollar todas las metodologías. Existe una metodología macro que puede sostener diferentes parámetros, un manual de política, normas y procedimientos o un programa específico. En este caso, un programa dual. Un contenido que aborde la realidad de la empresa, el alcance de la empresa, los parámetros organizacionales, la cultura y realmente minimizar las brechas en todas las áreas organizacionales, en todos los departamentos, en todos los niveles. Diferentes normas que permitan regular cómo va a ser el desarrollo, el funcionamiento y principalmente la formación, sea dual, sistémica,
a nivel de formación, a nivel de integralidad. Es decir, todos los aspectos, porque estamos hablando de la gestión de seguridad y salud laboral enmarcada por el INSACEL, todo lo que es la seguridad y salud laboral en materia de formación, los elementos que plantea las 64 horas al año, 16 horas trimestrales, fundamental que debe incorporarse en tu formación e integrarlo con la gestión de recursos humanos. Es decir, los parámetros a nivel organizacional y los parámetros a nivel de seguridad industrial, unificados en pro de una metodología que te permita integrar estos aspectos para de esta manera tener personas calificadas que aporten a la organización hoy, mañana y siempre. Es decir, una evaluación y un diagnóstico que te permita establecer un plan de trabajo, un plan de acción y elaborar elementos fundamentales en la empresa. Un diagnóstico integral, dual y sistémico ocupacional, que te permita tener los departamentos, sus debilidades y la valoración de estos mismos. Es fundamental estos parámetros. Un diagnóstico integral, dual y sistémico organizacional, es decir, conocer a nivel organizacional, sus niveles altos, medios o bajos, depende ya de la estructura organizacional. Por supuesto, en cada uno de estos diagnósticos a nivel de procedimientos debemos trabajar con diagramas de flujo porque es fundamental conocer las debilidades de la organización. Es decir, no solamente conocer las debilidades del departamento, sino las debilidades a nivel organizacional, alto, medio y bajo. Eso depende de la estructura de la organización, ya sea una empresa pequeña, mediana o una corporación. Es obvio que mientras más grande la empresa es más complejo y un poco más largo a nivel de desarrollo, pero con los elementos de forma y fondo se mantienen. Lo que cambia es el alcance del mismo y, por supuesto, debe abarcar los diferentes parámetros que están inmersos en el desarrollo permanente de la empresa. Cuando hablé del diagnóstico integral dual y sistémico ocupacional, se va a abordar a nivel departamental. Los departamentos tienen diferentes funciones, objetivos que deben desarrollarse, pero debemos conocer cuáles son estos departamentos y principalmente las debilidades de los departamentos para de esta manera planificar formación, planificar específicamente un perfil de adiestramiento que me permita a que el desempeño de cada uno de ellos sea óptimo y cumplir con los objetivos a corto, mediano y largo plazo. El diagnóstico de la organización a nivel alto, medio, bajo también es importante. Este diagnóstico va a permitir conocer la realidad de la empresa a nivel departamental. El diagnóstico orientado a nivel de los cargos, debemos conocer cuáles son los cargos dentro de estos departamentos para de esta manera saber las debilidades funcionales de estos cargos. Es decir, cuáles son las debilidades funcionales que se plantean, se deslumbran en el cargo. Y el diagnóstico integral dual y sistémico organizacional orientado a los ocupantes de los cargos. Es decir, qué debilidades tienen esos ocupantes, esos trabajadores. Y unificando estos diagnósticos podemos tener una visión general de la empresa. Es decir, un diagnóstico a nivel departamental, un diagnóstico a nivel organizacional, un diagnóstico a nivel de las funciones, de las debilidades de los cargos, en el desempeño y las debilidades de los ocupantes del cargo. Una vez con todos estos parámetros podemos hablar de la pirámide del 5% o el porcentaje que lleguen en el acuerdo a nivel de gerencia. Es decir, quiénes son los que van a participar en las formaciones. Aun cuando a nivel de gestión de talento humano se debe determinar ciertos parámetros como la pirámide, debemos tener en cuenta que el programa de seguridad y salud laboral establece que es obligante que todos participen en la formación. Por eso es importante esta unificación metodológica, porque la seguridad industrial y la gestión del talento humano debe unificarse en diferentes parámetros para desarrollar al personal. Todos estos análisis van a permitir tener un perfil descriptivo de los cargos, es decir, conocer la estructura de los cargos a nivel de conocimientos técnicos, a nivel de diferentes parámetros medioambientales que se requieran para el desempeño de los cargos. Posteriormente, una descripción del cargo, es decir, con tu perfil descriptivo, puedes abordar con toda esa base de datos una descripción del cargo. Una descripción del cargo que te va a permitir tener un perfil de todas las personas que puedan desempeñar dentro de la organización esos elementos. Posteriormente, un perfil de adiestramiento, responsabilidades críticas dentro de la organización.
¿Cuáles son esas responsabilidades críticas? Con esos diagnósticos debemos conocerlo. El perfil del cargo, los conocimientos técnicos, el perfil de adiestramiento. Es decir, ¿cuál es el perfil del cargo? Hablamos de los conocimientos técnicos que debe desempeñar, y el perfil de adiestramiento, las metodologías y técnicas y elementos, conocimientos que permitan desarrollar las funciones en el cargo. Es decir, con ese perfil de adiestramiento, esos conocimientos que se sustentan en el perfil del cargo, podemos hablar de los itinerarios de formación y los planes de carrera. Reitero, tus responsabilidades críticas. El perfil del cargo, ¿cuáles son los conocimientos técnicos para abordar esas responsabilidades críticas? Y posteriormente, toda la información, todos los contenidos que debe dominar la persona a nivel del perfil de adiestramiento. Y tú lo vas a planificar. Posteriormente, ese instrumento de formación te va a permitir saber qué talleres, seminarios, congresos, etcétera, debes establecer en los itinerarios de formación para cumplir con ese perfil del cargo y minimizar esa brecha entre el desempeño actual y el desempeño deseado. Y posteriormente los itinerarios de carrera o los planes de carrera. Dependiendo el alcance de la empresa y la estructura de la empresa, tener a corto, mediano y largo plazo la tendencia de esos ocupantes, cuál es el plan de carrera para ellos dentro de la organización a nivel nacional, a nivel corporativo o principalmente a nivel funcional. De esta manera, usted va a poder tener información general con el perfil de adiestramiento, con los itinerarios de formación y los planes de carrera que te van a permitir cumplir con un plan, una planificación anual de capacitación y adiestramiento, educación e información. Es decir, una planificación anual de formación de personal que cumpla con las exigencias legales en materia de seguridad y salud laboral y principalmente con las metodologías desarrolladas en primera instancia por la gestión de talento humano. Unificando estos parámetros a nivel sistémico, podemos desarrollar diferentes capacitaciones y adiestramientos orientados a todos estos parámetros. La educación como base fundamental e información. Todo esto, por ejemplo, con una formación de manipulación, almacenamiento de sustancias, materiales y desechos peligrosos, un ejemplo de tantas formaciones que se pueden ejecutar.